Perfecto. También vamos saludando a Gustavo Roa, dice, también está conectado por acá, saludos a todos. Y ya estamos viendo la presentación de Ignacio del Campo, perfectamente en las pantallas, así que te dejamos, Ignacio, para que nos puedas comentar sobre tecnologías para el riego de pradero y Perfecto. cultivo. Muchas gracias, Daniela. Nuevamente, muchas gracias a la CNR Los Lagos, al CEREMI, por esta invitación. La verdad que a nosotros nos motiva mucho poder participar de estos eventos, poder contribuir un poquito con las ideas o los conocimientos que nosotros tenemos de riego, poder aprovechar de difundir parte de la tecnología que nosotros hemos venido desarrollando en los últimos años. Y así que, bueno, qué mejor que esta instancia. La pandemia nos ha puesto muchos desafíos muchas veces, pero también nos ha permitido conocer y aprovechar la tecnología para poder hacer este tipo de difusiones y a veces poder acceder a reuniones que a lo mejor en forma presencial sería mucho más complejo poder organizar con cierta frecuencia. Como dice el título, claro, vamos a hablar de tecnologías de riego básicamente enfocadas en praderas y cultivos, muchos de los cuales ustedes desarrollan en sus regiones. Y bueno, Nelson somos personas, un grupo humano, es una familia, Nelson es el apellido, una familia que es la propietaria de esta empresa, que de alguna manera nos han transmitido una pasión por el riego y nos han puesto como un propósito en esto de desarrollar y difundir la tecnología del riego. Lo primero que queremos como que mencionar, o siempre me ha gustado hablar cuando partimos hablando de riego, es ponerse un poquito el riego dentro de un contexto. Y tomé este gráfico de otra presentación de un colega porque me pareció que era muy claro o podía ayudar mucho a poder observar la clara disminución de precipitaciones que hemos venido observando en los últimos años. Si es realmente producto de un cambio climático o es más bien un ciclo climático, no lo sé, pero el hecho es que vemos que cada año hay un periodo en la temporada donde el déficit es mayor, y también hemos visto que ese déficit también empieza cada año, se ha empezado a correr o se ha empezado a ocurrir más temprano en la temporada. Entonces, y eso es lo que muestra ese círculo rojo que hay destacado. Y entonces nos damos cuenta que realmente el riego hoy día empieza a ser una pieza fundamental y juega un rol fundamental en cualquier proceso productivo que queramos desarrollar. Entonces, hablar de riego es muy importante. Y al hablar del riego, el riego, al igual que la lluvia, cae sobre el suelo. Y entonces es bien importante entender que en el suelo se produce una dinámica, se produce un balance que está donde hay entradas y salidas. Cada vez que llueve o cada vez que regamos, dependiendo de cuál es la intensidad o la duración de ese riego o lluvia, parte de esa agua que cae sobre el suelo va a quedar almacenada donde se establece y se desarrolla el cultivo, pero si el riego o la lluvia dura muchos días o muchas horas, parte de esa agua se puede perder en profundidad, aunque no se pierde del todo, porque esa misma agua que pasa a las napas inferiores nos ayuda a recargar los acuíferos. Entonces, bueno, es muy importante para la disponibilidad de agua en los pozos profundos. Pero también si la intensidad es muy alta, podemos tener escurrimiento superficial, entonces podemos tener alguna pérdida por escurrimiento superficial. Una vez que termina la lluvia, empieza a salir el sol, se genera una evaporación, entonces parte de esa agua se pierde por evaporación, y otra parte, bueno, entonces la empiezan a tomar
los cultivos para poder empezar a generar todos sus procesos productivos, se empieza a generar la transpiración y de esa manera poder entonces ayudar a su desarrollo y ayudar a expresar todo su potencial productivo. Entonces, si entendemos que el agua en el suelo responde a un ciclo y a un balance, es importante también que conozcamos bien cómo es nuestro suelo. Comprender, entonces, bueno, hacer una calicata y ver cómo es nuestro suelo. Yo les quisiera preguntar a ustedes, bueno, ¿cuántos de ustedes han hecho alguna vez una calicata y han visto cómo son los horizontes, cuál es la profundidad efectiva, cómo es la textura? ¿Han tomado alguna vez alguna muestra de ese suelo, siguiéndose los protocolos para que no quede disturbada? ¿La han mandado al laboratorio para hacerle un análisis físico, no solamente de fertilidad, sino que también un análisis físico para determinar bien cuál es la textura, cómo es la estructura, cuál es la capacidad de retención de humedad que tiene ese suelo? Y si no lo han hecho, no importa. Y si ya tienen el equipo de riego instalado, no importa. Nunca es tarde para hacerlo. Pero les digo, háganlo, porque si no, no lo hacemos, difícilmente después vamos a poder tomar buenas decisiones de riego. Si no sabemos sobre qué condiciones estamos trabajando, es difícil hacerlo. Y lamentablemente muchas veces en la agricultura tenemos como el pecado de como que otorgarle a la naturaleza muchas de las variabilidades y sobre efectos y decir, bueno, no, es que estamos en un sistema donde la naturaleza juega un rol y como es distinta no podemos saber. Bueno, pero hay ciertas otras cosas que sí podemos medir y lo que no se mide no se conoce, como bien me mencionaba hace un rato cuando hablábamos con Mario sobre otras cosas. Bueno, es importante ir poniéndole ciertos números objetivos a las cosas sobre las cuales nosotros trabajamos, porque a partir de ello podremos entonces empezar a tomar mejores decisiones y hacer un mejor uso de los recursos y poder conseguir resultados más importantes. Entonces, bueno, si mandamos esta muestra al laboratorio para hacerle un análisis físico y químico, lo primero lo que vamos a poder saber, bueno, es cuál es el tamaño del estanque que tiene este suelo. Nosotros sabemos que el suelo, la mitad es mineral, la mitad es un espacio poroso que puede estar con agua o con oxígeno, y lo que nos interesa para efectos del riego, bueno, cuánta agua podemos agregar en ese suelo, de qué tamaño es el estanque. El estanque de una moto, de una camioneta o el estanque de un camión, lo que nosotros tenemos en nuestro campo. ¿Ya? Entonces, si sabemos cuánto es el tamaño de este estanque, podremos saber cuántos milímetros le caben, con cuánta lluvia o con cuánta agua aplicada se va a llenar ese estanque, ¿ya? Para poderlo llevar a esta capacidad de campo, que es la capacidad máxima de retención de humedad que puede tener nuestro suelo. Sabremos también cuál es el concho que nos queda al final, que no podemos utilizar, que es lo que muchas veces se llama punto de marchites permanente. Y como no podemos esperar para rellenarlo a que se agote, que lleguemos al concho, bueno, sabremos en qué momento tenemos que volver a rellenar, y que es lo que muchas veces se llama como criterio de riesgo o factor de agotamiento. Si vamos en la carretera, vamos en la moto o en la camioneta, sabemos, bueno, en qué estación de servicio tenemos que parar para poder rellenar este tanque y no quedarnos botados en la mitad del camino. Entonces, nuevamente, si nunca lo hemos hecho, háganlo, porque a partir de eso podremos entonces poder empezar a decidir, bueno, oye, cómo manejar nuestro riego. Como nuestro suelo no lo tenemos pelado, no lo tenemos desnudo, sino que siempre lo tenemos con algún cultivo, sea una vallica, sea una alfalfa, sea un cultivo suplementario, nabos, coles, remolacha, o bien una plantación de papa, a lo mejor, o zanahorias, o hortalizas. Bueno, cada una tiene un sistema o un hábito radicular que se desarrolla si las condiciones están buenas en términos de la estructura del suelo, si no hay capa limitante, va a poder llegar a cierta profundidad. Entonces eso significa que nuestro estanque
puede ser más reducido en función del cultivo que tengamos, se va a ver reducido, y eso es el estanque efectivo que nosotros tenemos. ¿Ah? Y en función de ese estanque efectivo, bueno, después podremos empezar a tomar decisiones o criterios de manejo del riego. ¿Ah? Y en esas decisiones, lo primero, siempre hay dos preguntas fundamentales que decimos, bueno, una de ellas es ¿cuánto regamos? Como la idea es, cada vez que nosotros reguemos, es rellenar el estanque a full capacidad para poder permitirle al cultivo que tenemos establecido expresar todo su potencial de desarrollo y que no quede una porción de ese suelo donde la humedad no ha llegado producto mal riego. Bueno, tenemos que, entonces, teniendo estos resultados, podemos aplicar, por simple matemática, una fórmula y podremos despejar la variable, decir, bueno, cuántos milímetros tenemos que regar cada vez para poder rellenar nuestro estanque a full capacidad. Y este gráfico y con estos números son un buen ejemplo típico de lo que ocurre, por ejemplo, si tenemos una vallica, que su sistema radicular, podremos discutir si son 25, 30 o 20 centímetros, pero digamos que en los primeros 25 centímetros es donde está su mayor porcentaje de raíces. Si nuestro análisis de laboratorio nos dijo que nuestro suelo podía acumular hasta un 40% de humedad a capacidad de campo, que el punto marchitez permanente era un 20%, y definimos como criterio que queremos rellenar el estanque cada vez que hemos perdido la mitad de lo que tiene esta humedad aprovechable. Significa que tendríamos que cada vez que la humedad llega al 30%, tenemos que volver a rellenarlo. Es decir, ese 10% que tenemos que volver a agregar en 25 centímetros de suelo equivalen a 25 milímetros de lluvia. ¿Ah? O 25 milímetros o serán 250 metros cúbicos por cada hectárea. No se olviden que 1 milímetro de lluvia es altura de agua que medido en 1 metro cuadrado, son 25 litros en 1 hectárea, 25 metros. Perdón, 1 milímetro son 1 litro en 1 metro cuadrado, en 1 hectárea, 10.000 litros, 10 metros cúbicos. Y con eso entonces podremos saber ya de qué volumen estamos hablando, si queremos tener un acumulador, de qué tamaño puede ser un acumulador, etc. Bien. Entonces, con esto les decía, podemos saber cuánto regar, de manera que cada vez que reguemos tengamos presente que tenemos que regar esa cantidad y no menos que esa cantidad para poder rellenar nuestro estanque. Y la segunda pregunta típica es decir, bueno, ¿cuándo regamos? ¿Cuándo regamos? ¿Vamos a regar todos los días? ¿Vamos a regar cada 3 días? ¿Vamos a esperar una semana a regar? Bueno, la respuesta está en el balance hídrico. Y les diría que el balance hídrico es algo bien sencillo de hacer. Lo pueden construir en una planilla en Excel, donde básicamente lo que tenemos es, primero tenemos que ingresar la evapotranspiración potencial, que la podemos obtener. Hay una red de estaciones meteorológicas de línea, está el portal de agroclima, podemos tener nuestra propia estación meteorológica o nuestra propia bandeja evaporimétrica, que puede ser muy sencilla de medir, que a lo mejor la medimos una vez cada 2 días, ni siquiera es necesario hacerlo todos los días, pero lo importante es tener esa información dura, objetiva, precisa. ¿Cuánto es la evapotranspiración potencial que tenemos por un lado? La corregiremos por el coeficiente de cultivo, que lo podemos sacar del FAO 56, lo podremos obtener de estos mapas o imágenes satelitales de NDI, donde nos corrigen a lo mejor con un servicio, como un servicio prestado por empresa para tener un KC más efectivo, de manera tal de saber cuál es la demanda real que necesitamos reponer, en este caso vía riego, o si tenemos la suerte de recibir lluvia, para que nuestro cultivo se pueda desarrollar. Y entonces ir llevando semana a semana el saldo que nos va quedando, y entonces a partir de ello definir, bueno, esta semana, por ejemplo,
a partir de la semana 2, nosotros vimos que habían ya 25 milímetros de déficit. Entonces en la tercera semana decidí aplicar un riego, me cayeron 15 milímetros, entonces sumado a la demanda para esa semana me quedó un saldo positivo ya para esa semana. Y así entonces poder ir construyendo mi historia para saber si voy quedando al debe o estoy quedando con un superávit. Nótense que en las lluvias, para efectos de balance, no todas las lluvias son contabilizadas porque no todas sirven realmente como para efectos de riego. Podremos discutir si son 10 o 15 milímetros el mínimo que vamos a considerar para efectos de contabilizarlo en nuestro balance, pero sí es importante tener presente y definir un criterio. Si yo definí que son 10 milímetros, bueno, 10 milímetros, y siempre contabilizaré las lluvias que superen los 10 milímetros y no aquellas que sean menos que eso. Definí que voy a hacer 15 milímetros, perfecto. Y mantengo siempre consistente a lo largo de la temporada y a lo largo de las distintas temporadas ese mismo criterio para poder entonces después llevar un buen manejo. Con un buen balance, ya entonces esta información o estas decisiones de implementación y de manejo de riego ya empiezan a ser no subjetivas, sino que empiezan a ser objetivas. Y nos podemos dar cuenta y podremos entonces después concluir si que nuestra práctica de riego fue satisfactoria o fue deficitaria o nos faltó, lo hicimos bien o lo hicimos mal. Porque aquí no se trata de tirar solamente agua, sino que hacerlo y en forma correcta. Nos podremos encontrar incluso a veces con sorpresa que aplicamos muchos milímetros, pero así todo fuimos teniendo permanentemente déficit a lo largo de la semana y entonces el resultado, a pesar de haber gastado una cantidad de recursos importantes económicos para poder hacer aplicación de riego y haber tenido igual, no haber conseguido igual los resultados que nosotros esperábamos. Hablemos un poquito entonces ahora de técnicas o metodologías de riego por aspersión. Y básicamente nos vamos a enfocar hoy día en dos, que quizás son las que más utilizadas en la zona sur de Chile. Una de ellas, el riego por aspersión por tazas de arrastre, muy difundido en todo el ámbito de producción lechera. Yo le diría, según mis cálculos, desde que se empezó a introducir esta tecnología por allá por el año 2009, 2008 quizás, a la fecha tenemos más de 10.000 hectáreas de esta metodología de riego implementada. Entonces es bien importante conocer y revisar sus características principales y también transmitirle algunas consideraciones o ideas que a nosotros nos parecen que es bueno tener presente para que el uso de esta tecnología o la incorporación de esta tecnología tenga buen éxito. Dentro de las características, lo primero es señalar que, bueno, no nos olvidemos que es un sistema de riego por aspersión móvil. Y digo móvil y lo destaco el hecho que es móvil porque eso significa que requiere de mano de obra para su operación, para trasladar estas líneas a distintas posiciones. Entonces, no solamente es importante capacitar a los operadores que van a manejar este tipo de riego, sino también definir ciertos parámetros o ciertas herramientas como para poder comprobar fácilmente si esa operación de riego se está llevando a cabo en forma correcta, y no estamos dispersando o dilapidando recursos innecesariamente. Lo segundo es decir, destacar que, bueno, es un sistema de riego por aspersión pensado para regar praderas, vallicas esencialmente, o mezcla de distintos tipos de praderas bajas. Han intentado algunos utilizarlo para regar alfalfas o regar cultivos suplementarios. No está diseñado para eso. No le pidamos a este sistema que haga cosas para lo cual no fue concebido. Es un sistema simple, fácil a lo mejor de operar, pero tiene ciertas limitaciones. Entonces no pensemos que pues la solución
para todas las realidades o todas las necesidades que tiene. Hay una manguera o lateral de riego que va a regar distintas posiciones o distintos números de posiciones, y el grupo de esas posiciones que riega esa misma lateral es lo que nosotros llamamos un bloque de riego. Además, en cada lateral tienen, los aspersores están montados dentro de unos potes para poder entonces arrastrar con una moto, con un caballo, con un tractor, con una camioneta, esta línea de aspersores a las distintas posiciones, y toda la superficie que yo quiero regar va a estar entonces dividida en estos bloques de riego, donde en cada uno de ellos habrá un lateral de riego que estará la mayoría de las veces operando. O sea, tenemos toda nuestra área de riego regándose en forma simultánea, pero dividida en distintos bloques donde una fracción de ese bloque se está regando al mismo tiempo. ¿Bien? Lo otro es que, bueno, el diseño, que normalmente lo hace un proyectista, al momento de hacer el diseño, ese proyectista define o selecciona el tipo de aspersor que va a utilizar, el caudal, el distanciamiento entre los aspersores a lo largo de la línea en que se van a montar estos potes o tazas, cuál es el caudal, cuál es el distanciamiento sobre la línea de aspersores y entre las distintas líneas. Y eso nos va a definir cuáles son los milímetros o tasa de aplicación que va a tener nuestro sistema. Y lo otro que es bien importante tener en cuenta, que así como dijimos anteriormente, si nosotros sabemos que tenemos que regar por cada evento tantos milímetros, eso nos va a definir entonces cuántas número de posiciones y podemos regar con nuestro sistema. O sea, de qué tamaño los bloques, cuántas posiciones tienen que tener en cada bloque para poder utilizar nuestro sistema, considerando que manejar, para poder reponer una demanda determinada, bueno, para poder manejar una frecuencia. Y teniendo presente que en la mayoría de los casos es un sistema que por la operatividad lo que se busca es que se hagan entre una y no más de 2 posiciones por día para poderlo hacer práctico su operación. Lo segundo es entonces, al momento, siempre en el diseño, hay que tener presente que la distancia entre los aspersores afecta la uniformidad de aplicación. Lo mismo que la distancia o el número de aspersores que hay sobre el lateral también puede afectar la uniformidad hidráulica, ambas que también al final se traduce o afecta la uniformidad de aplicación. Y ya que ahora hablamos un poquito de uniformidad, déjenme transmitirle un par de conceptos de uniformidad y no quiero complicarlos demasiado. Cuando hablamos de uniformidad hay diversos índices. Unos son más bien uniformidades de aplicación, el coeficiente de uniformidad de Christiansen, la uniformidad de distribución, y otra que es una uniformidad, el SC, que es una uniformidad, es un índice de corrección de riego. Y también hay índices de uniformidad que tienen que ver más bien hidráulica, de diseño, que tienen que ver con variación de presión y con la variación de caudal. En uniformidad de aplicación, ya les decía, lo usualmente utilizado es la uniformidad de Christiansen, que tiene una fórmula un poco compleja, pero que básicamente, compara la descarga medida en pluviómetros respecto del promedio, y el otro que es la uniformidad, el DU, que es la uniformidad de distribución, que compara el promedio respecto de el 25% que recibe menos agua. Y así se obtienen diversos índices y donde hay cierto consenso que una buena uniformidad es aquella cuyos coeficientes son superiores al 80%. Pero eso es importante tener presente que aun cuando teniendo buenos coeficientes de uniformidad, la variación de aplicación que podemos tener con un buen coeficiente puede ser bastante importante. Luego,
le decía, está la uniformidad hidráulica, que también puede afectar a la uniformidad de aplicación. En la uniformidad de aplicación que recién les mencionaba, cuando uno hace esos cálculos, supone que todos los aspersores están con la misma presión y por lo tanto entregando el mismo caudal de operación. Pero eso no siempre puede ocurrir, y si yo tengo una línea con muchos aspersores y tengo solamente una presión regulada al inicio de la línea, yo me puedo encontrar que a lo largo de esa línea de aspersores puedo tener una caída de presión, y si esa caída de presión es mayor a un 20%, va a significar que en general la diferencia del caudal va a ser mayor que el 10%, y eso me va a afectar entonces la uniformidad de aplicación, ¿no? Hay ciertos consensos y un buen parámetro de medición es decir, bueno, si yo voy a hacer una línea, que es una práctica recomendable hacer con cierta frecuencia, a lo mejor una vez al año, a su propio sistema, es bueno, tomar la presión al inicio de la línea, tomar la presión en el último aspersor y ver cómo está esa presión a lo largo de la línea. Y lo mismo hacer con los aspersores, medir el caudal, ¿no?, del primer aspersor, medir el último aspersor, para ver si nuestro sistema está funcionando en forma correcta o no. Pero junto con eso, que son elementos del diseño que vale la pena tener presente, hay otra parte de consideraciones que vale la pena también tener presente, porque como es un sistema que requiere bastante mano de obra la operación, bueno, al momento de quizá diseñar o planificar nuestro sistema, bueno, el layout o la disposición de los laterales pasa a ser importante. Entonces, el ideal es que buscar que siempre, ojalá todos los laterales se orienten para la misma línea, de manera que el operador del riego después hoy tenga claro que siempre todas las líneas van en un mismo sentido y no tiene que estirar o trasladar unas líneas para un lado y las otras para el otro lado y la otra en una diagonal, porque si no se le empieza a hacer más difícil la operación. Lo otro es usar marcas de referencia en los bordes, y poner en cada uno de los bordes, numerar cada una de las posiciones, de manera que el operador sepa, por ejemplo, que el día lunes siempre tiene que estar todas las líneas en la posición número 1, y ahí eso es otra de las ideas que les mencionaba al principio, de cómo establecer ciertos protocolos, procedimientos que nos permitan comprobar si la práctica del riego se está realizando bien, ¿eh? Si yo los tengo numeradas, cada una de las posiciones, bueno, y yo sé que mi frecuencia a lo mejor es cada 6 días, y hay un día en el cual mi sistema no opero o le doy descanso a mi operador, bueno, entonces sé que por ejemplo, todos los días lunes tengo que tener todas las líneas en la mañana, tienen que estar todas las líneas en la operación, en la posición número 1. Y entonces, si me doy una recorrida por el campo, puedo decir, efectivamente se está haciendo en forma correcta. En la tarde estará en la 2, el día martes en la mañana tendrán que estar en la número 3 y así sucesivamente. Y lo otro, considerar que a lo mejor vale la pena, ya que voy a introducir una tecnología importante que espero que me genere un efecto positivo en términos de la productividad de mis praderas, bueno, considerar hacer ciertos cambios en mi estructura de caminos, potreros, cercos móviles o semimóviles, para poder colgar estas marcas y para poder facilitar entonces la operación de los operadores. De nuevo, es el sistema de riego por tasa de arrastre, es un sistema simple, fácil, a lo mejor de no mucha, que no requiere una inversión muy alta, pero tiene ciertas dificultades y que si no las consideramos, a lo mejor el resultado puede no ser satisfactorio, y que entonces y eso no es culpa del riego, sino que más bien del uso que nosotros le podamos estar dando a esta tecnología. Bien, hablemos un poquito ahora de riego por aspersión para cultivos, y esencialmente nos vamos a hablar de cobertura total.
La cobertura total no es un sistema nuevo, un sistema que tiene muchos años en el mercado, probablemente quizás es de los primeros sistemas de riego que se empezaron a implementar a lo largo de los años. Por lo tanto, claro, dice, bueno, oye, ¿de qué me van a hablar? ¿Y por qué dicen de alto performance? Bueno, ahí en Nelson, junto con algunos distribuidores locales, hemos venido incorporando nuevas tecnologías como para poder volver a posicionar el riego por aspersión, por cobertura total, como una alternativa viable, posible, interesante de poder implementar y poderla ajustar a los requerimientos o a los desafíos que hay en la agricultura más moderna. Lo primero, nuevamente, en términos de características, bueno, es un riego por aspersión semifijo, ¿no? Y cuando digo semifijo, bueno, hoy día, la verdad que en las coberturas totales, pensar en estar moviendo los laterales de riego a distintas posiciones, prácticamente ya muy poca gente lo considera porque no es práctico, hay menos disponibilidad de mano de obra. Es un riego orientado esencialmente a la producción de hortalizas, se puede usar para regar praderas u otro tipo de cultivos suplementarios. Usa tuberías esencialmente a acople rápido. Antiguamente casi todas eran de fierro, galvanizado, después empezaron a ser de aluminio. Hoy día usamos muchas tuberías de polietileno de alta densidad que tienen una serie de características interesantes, el hecho de mismo ser flexible, que las uniones sean más bien estancas y entonces nuestro sistema no drene en cada uno de los riegos. Sigue siendo un sistema tipo mecano, entonces lo puedo adaptar a cualquier forma o configuración de potrero, campo, lo puedo de un año a otro trasladar y entonces, bueno, si mi potrero este año era de una característica, el otro año era de otra, tenía otra figura, fácilmente lo puedo volver a reconfigurar, adaptar. El hecho de utilizar estos tipos de tuberías que son más flexibles, más duraderas, claro, el mantenimiento se hace mucho más bajo, entonces ya, como les decía, podemos empezar a considerar este sistema de riego, esta metodología de riego como un sistema ya más atractivo. Lo otro es, bueno, que en esto de hacerlo un mejor performance, bueno, otra de las características es que este sistema que es modular y así tipo mecano, otra de las ventajas es que es perfectamente escalable. O sea, yo puedo partir con un sistema pensado para regar una superficie pequeña y año a año, en función de mi disponibilidad de recursos económicos, puedo irlo aumentando, puedo ir creciendo con este mismo sistema y entonces eso me permite hacerlo más atractivo. Junto con eso, bueno, también puedo utilizar distintos marcos, distintas disposiciones de los aspersores. Hemos venido incorporando aspersores de caudales más intermedios que tienen mejores uniformidades de aplicación. Le hemos venido incorporando reguladores de presión a cada uno de los sistemas de manera a poder mejorar o mantener estable la uniformidad hidráulica a lo largo de los laterales, poder utilizar incluso laterales de mayor longitud y con eso hacer más fácil la operación. Y con eso, bueno, como les decía, mejorar el mismo performance. Le hemos venido incorporando, en vez de tener en cada lateral una sola válvula, le hemos incorporado válvulas de mayor tamaño, que después las podemos, para poder definir fácilmente cuáles son el número de laterales o el número de aspersores que se deben de abrir en forma simultánea de acuerdo a la capacidad de mi sistema de bombeo, y después poder, a través de esas mismas válvulas, poderlas automatizarlas, ya sea con algún sistema de automatismo inalámbrico y de esa manera poderlo darle un mejor uso. Algunas fotos de este mismo sistema ya con
aspersores, con mini reguladores, con válvulas incorporadas y con estos sistemas de automatismo inalámbrico de los que hemos venido implementando en los últimos años. Y esencialmente no es mucho más que eso lo que quizás les pueda mencionar prácticamente de este sistema de riego por aspersión por cobertura total. Y más bien ahora quisiera contarle un poco cuáles son las novedades que nosotros o las tecnologías que le hemos venido incorporando como Nelson a estos dos tipos de sistemas de riego por aspersión. Tenemos una línea de aspersores, desde microaspersores hasta aspersores de mayor tamaño, como Nelson. Están todos dentro de una familia de productos que se llaman Rotator y básicamente los que hemos venido utilizando para estos dos sistemas o tecnologías de riego, el que se llama el R2000WF, Windfighter en inglés, de contraviento. ¿Qué características o cosas especiales tiene este sistema de aspersores Rotator? Básicamente es que hay un plato que está colgando, que no está conectado con una superficie móvil donde el agua no genera interferencia en el mecanismo de movimiento del agua, donde hay un freno de silicona en la cabeza y ese freno, la consistencia de ese freno es lo que nos ha permitido como Nelson, como fabricante, hacer una diferencia respecto a otros fabricantes donde la mayoría de las veces han tratado de imitar nuestra tecnología, pero no han conseguido tener una consistencia en la velocidad de rotación a lo largo del círculo. Y si no tengo consistencia en la velocidad de rotación, voy a tener variabilidad de lámina de riego aplicada dentro del círculo y eso me generará una uniformidad de aplicación que no es satisfactoria. Aquí hay un video, creo que, perdón, no sé si lo voy a poder activar acá, parece que tengo que sacar esto, a ver si ahí se ve un poco cómo funcionan estos aspersores. Tienen un rango de caudales más o menos importante y un alcance que va hasta cercano a los 14 metros y eso entonces nos permite poder generar distanciamiento un poquito más extenso. El hecho de tener este patrón que de repente es un chorro que a rato se hace bien compacto nos permite pelear bien o funcionar bien en condiciones que son más ventosas que lo que muchas veces ocurre en la mayoría de las instalaciones en el sur de Chile, donde coincide la mayor demanda con periodos donde tenemos vientos bastante persistentes. Es una estructura bien modular, que tiene piezas que pueden ser intercambiables, no hay vibración en el mismo elevador, no hay agua que salpique o contra el elemento que esté acumulando mucha agua en torno al elevador y eso es lo que nos ha permitido entonces poder conseguir mejores uniformidades de aplicación. A diferencia de la mayoría de los aspersores de impacto, este tipo de aspersores tiene un patrón o perfil lateral de distribución bien plano y con eso podemos, como les decía, conseguir mejores alcances y mejores uniformidades. Esta lámina muestra dos ejemplos típicos de marcos que utilizamos con este tipo de aspersores. En el caso del lado izquierdo, acá tenemos el marco típico que se utiliza en el riego por tazas a 15 por 15, con algunos de los aspersores que utilizamos aplicando 2,8 milímetros y conseguimos uniformidades de aplicación bastante satisfactorias. Cuando hacemos riego por cobertura total, somos un poco más conservadores todavía porque sabemos que los cultivos que vamos a desarrollar son de mayor valor y entonces cada planta es importante conseguir el potencial o el costo del cultivo que tenemos ahí establecido es muy alto, entonces bueno, queremos mejorar más todavía la uniformidad y tener mayor seguridad y entonces nos vamos a
¿cómo se llama?, distanciamiento un poco más estrecho para mantener alta también la uniformidad, y muchas veces, dado que tenemos los aspersores a una altura un poco mayor, consideramos también utilizar presiones algo superiores. Algunas fotos de ejemplos en cultivos en los cuales utilizamos esta tecnología, muchas veces cebollas hechas en siembra directa, sobre camas, bulbos para flores, tulipanes o lilium también, y muchas veces y papas o chacra hortícola. Aquí se ve, las dos fotos son del mismo ejemplo, con este sistema de tubería de polietileno de alta densidad que les mencionaba. Oye, cómo está el cultivo o el campo cuando recién se instaló el sistema, y cómo está ya en el pic de temporada. Como les decía, a esto además le hemos sumado cierta tecnología de control inalámbrico de Nelson, que se llama Twig, lo cual nos permite automatizar fácilmente estos mismos sistemas con elementos que son de fácil instalación, robustos, para tener buen mantenimiento y poder entonces facilitar o automatizar plenamente la operación de particularmente estos sistemas de cobertura total. Incorporamos válvulas de control nuestras que llevan un solenoide que al recibir un pulso eléctrico de un receptor inalámbrico que está instalado junto a la válvula, eso hace abrir entonces varias laterales de riego en forma simultánea, y entonces poder definir o hacer que los cambios entre las distintas posiciones no requieran de la intervención humana, o no requieran que tenga que ir un operador permanentemente al campo con cierta regularidad a hacer esos cambios. Y eso lo podemos manejar hoy día tenemos unas aplicaciones que son para el celular, es totalmente gratuitas, donde nosotros podemos hacer arrancar o detener nuestro sistema, podemos programarlo para que rieguen cada cierto número de días y poder estar monitoreando qué es lo que se está regando, cuál es el estado de cada una de las válvulas, si realmente abrieron o no abrieron, cómo es la intensidad de la señal que están recibiendo, y una serie de cosas, pero en un esquema amigable y sencillo de operar, ¿no? Y en esta otra foto no solamente le muestro algunos cultivos, ya incluso de riego por goteo, en el cual hemos ocupado esta misma tecnología, sino que también me gusta mucho mostrar esta foto para mostrarles el tipo de operadores que manejan este tipo de tecnología, de alguna manera para transmitirle que no requieren muchas veces de tener gente con nivel de capacitación o nivel académico tan avanzado. Sí, es tan simple y amigable que le permite prácticamente a cualquier persona que sepa manejar un teléfono inteligente hoy día puede utilizar este tipo de tecnología. Otro par de fotos de instalaciones, muchas veces instalaciones móviles que se ponen un año y se trasladan de un campo a otro, y entonces, bueno, esa quizás particularmente la mayor fortaleza de nuestro sistema, ¿eh? Bueno, en resumen, como les decía al inicio, nosotros creemos, como Nelson, que el riego es el futuro de la agricultura, pero que no deja de ser un arte, que ahorrar agua es un desafío. Solamente el 1% del agua que tenemos en el mundo es dulce. En la agricultura usamos más del 70% de esa agua cada año. Hay más presión sobre cómo utilizamos esa agua. En muchas zonas hay discusión si nosotros debiéramos de dejar de utilizar parte de esa agua para asegurar el consumo humano, lo cual no tengo duda que debe ser la primera prioridad. Pero hay también un desafío, entonces, bueno, cómo ahorramos energía, cómo ahorramos o nos vamos haciendo un poquito más independientes de
de la labor manual para operar estos sistemas y entonces al fin del día cómo hacemos para hacer un mejor trabajo de riego. Nuestra empresa está, como decía Mario, es una empresa norteamericana, estamos en el estado de Washington, nada que ver con la capital de Estados Unidos, en la otra costa, al lado del Pacífico, el último estado del norte de Estados Unidos, pegado a Canadá. Estamos en una zona, en un pueblito que se llama Walla Walla, no son más de 30.000 habitantes, pero rodeados por mucha agricultura, hay mucha producción de papas, de uva vinífera, de cultivos, alfalfa, cebolla, manzanos, peras. Y bueno, ahí fabricamos, planeamos, desarrollamos, están nuestros ingenieros y desde ahí salimos a competir el mundo y de ahí abastecemos a todos nuestros mercados. Y ese es nuestro desafío. Nuevamente, muchas gracias por la invitación. Ahorremos agua, ahorremos energía y hagamos un mejor trabajo de riego.